Derrota del Real Madrid en Vallecas y que el Mundial llegue ya. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Derrota frente al Rayo Vallecano, 3-2, nueva derrota. Y el Real Madrid ofreciendo en el peor momento su peor imagen como equipo. De nuevo otra vez una sensación absolutamente desalentadora de un equipo que le falta muchísimo fútbol, que le falta muchísima combinación y que hoy defensivamente fue un auténtico terror. Fue una auténtica pesadilla al nivel defensivo de este Real Madrid, tanto como bloque no presionante como también la propia defensa en sí, que dio absolutamente pena. Desde aquí enhorabuena al buen trabajo del Rayo Vallecano, muy buen partido, y decir que el Rayo ha hecho su encuentro, elaborando bien, presionando bien, haciendo muchas faltas, también es verdad interrumpiendo mucho el juego, pero en cambio dándole continuidad al juego cuando procedía. Creo que han hecho un partido tremendamente inteligente y con gran precisión, y un equipo que sabe guardar muy bien el balón y que sabe generar situaciones en ataque muy bien, combina y asocia muy bien ese juego coral. En cambio el Real Madrid todo lo contrario, muchísimos problemas para encadenar juego por dentro, para romper líneas y sin ese equilibrio posicional para luego generar desequilibrio sobre el rival. Hemos marcado goles mediante latigazos, forzando un penalti, un córner, pero mediante un juego bien estructurado el Real Madrid ha sido tremendamente deficiente. Nos ha faltado muchísimo apoyo al compañero para darle una solución. La gente sin balón prácticamente no se movía y el equipo ha sido tremendamente horizontal y siendo tan lineal en un campo además estrecho de por sí, el Rayo lo ha hecho más pequeño y ha engullido el inicio de salida del balón del Real Madrid. Esto a nivel futbolístico. El equipo, tengo la sensación de que no pasa por momento de plenitud física y el aspecto de carácter y de concentración mental ahora mismo deja mucho que desear. Hemos sumado, y voy a dar un dato muy elocuente de los últimos tiempos del Real Madrid ante ciertos equipos o perfil de equipos. 2 puntos de 9 ante Osasuna, Girona y Rayo Vallecano. Este tipo de partidos, cuando te vas dejando varios de ellos, obviamente son los partidos donde pierdes las ligas. La liga no está perdida, por supuesto, nadie puede decir tal absurdez, pero desde luego con esta sensación de blandiblue que transmite el equipo y de que recibe gol por doquier, el Real Madrid está recibiendo exceso de goles. Courtois ha salvado un par de ellas, en otra no está tan afortunado, pero no siempre Courtois te va a salvar el culo. Y entonces, pues, se ven las carencias de un equipo que quizá también le falte un poquito de orden y de trabajo. Digo yo por ahí, Ancelotti a lo mejor debería corregir alguna cosilla. Hoy podemos señalar individualmente a muchos jugadores. Tras el análisis colectivo, para mí, que como he detallado, por ahí pasaban las claves corales, colectivas, como equipo del Real Madrid, que ha faltado muchísimo equipo, nunca mejor dicho. Individualmente ha habido jugadores que han dado muchísima pena en el campo, que han sido un dolor de muelas. Particularmente Carvajal y Mendy en los laterales han hecho un partido deprimente. En el caso de Carvajal ha sido protagonista en los 3 goles de manera negativa. Ha sido el peor jugador del equipo y demostrando que el Real Madrid ya necesitaba desde hace tiempo un lateral derecho que le compita y mejore esa plaza. Y que mejore probablemente incluso al propio Carvajal. Y que probablemente pueda ser titular en lugar del actual Dani Carvajal desde hace ya un tiempo. Carvajal compite 2 meses al año y como mucho. Hoy los centrales tampoco han estado inspirados. Realmente, con pérdidas de balón, insisto, mentalidad muy fría en un partido muy caliente, con una cancha canchera como es la de Vallecas. Tú no puedes salir tan adormilado con un equipo que salía con cuchillo entre los dientes y a robarte en primera línea de salida de balón, como he dicho con anterioridad. El centro del campo, un auténtico solar. Es que nadie ha dado la talla en el centro del campo, al margen de las pérdidas de la defensa, de las pérdidas posicionales y de balón. El centro del campo ha sido inhóspito. Tchouaméni obviamente llegaba como llegaba, se ha visto, pero el partido le ha pasado por ritmo por encima. Valverde y Modric, falta de precisión y de ruptura en segunda línea de 3/4. Y a partir de ahí los atacantes tampoco han dado una certificación de calidad. Vinicius, más perdido en otras cuestiones, y hoy encima probablemente sí que le hayan hecho bastantes faltas. Bayo y compañía le tienen tomada la matrícula, pero luego Vinicius se vuelve a perder durante el partido. Aunque alguna tarjetita yo creo que se ha podido guardar el señor Munuera en el bolsillo. Visto lo visto, creo que ha merecido alguna tarjeta más el Rayo. Y en cuanto a Rodrigo y Asensio, la verdad es que Asensio, sin dar un gran nivel,
ha sido probablemente el jugador que más claro tenía la situación de aparecer por dentro y a partir de ahí marcar alguna diagonal, algún pase, a romper levemente alguna línea, hacer algo sobre el terreno de juego. Y Rodrigo, absolutamente fallón, probablemente también ha sido el que más ocasiones ha tenido y demostrando que Rodrigo obviamente pues es un muy buen jugador, pero seguramente, a diferencia de lo que piensa Ancelotti, no es un 9 de definición, aunque por momentos tenga muy buena definición, pero se la ha visto realmente translúcido durante mucha parte del partido, apagado fuera de cobertura y absolutamente impreciso en situaciones gol clave para este Real Madrid. Es evidente, intento ser frío y no calentarme, como estáis viendo en el análisis, aunque por dentro estoy que he hecho fuego, o sea, estoy en cólera, que frente a este Barça, sin más, estemos segundos. Para mí es una vergüenza que el Real Madrid no sea capaz de mantener el liderato, aparentemente, hasta el inicio del Mundial. Creo que ante un equipo Europa League como el Barça, el Real Madrid debería estar por delante y estar compitiendo, porque el Barça en Liga te puede competir. Pero, desde luego, tal y como hemos ido dejando los puntos, pues hemos demostrado otra vez el pecheo que hace este equipo, el pecho frío marcado durante esta liga, y así desde luego le vas a dar chances al Barça para que se la pueda llevar. Así que este mensaje que enviamos al Barça antes del Mundial, desde luego para mí no es nada alentado. Reitero, la liga no está perdida, es obvio, es una tontería decir esto, pero nosotros mismos nos estamos tirando balas en nuestra propia pierna y nos estamos poniendo muchas piedras en este camino por la liga. En cuanto a los cambios, pues es que teníamos lo que teníamos, pero encima tampoco lo hayamos gestionado muy bien. Camavinga le ha dado un poquito más de luz a Tchouaméni, porque peor que Tchouaméni era complicado hacerlo hoy, que ahora en Tchouaméni. Camavinga sí que le ha dado un poquito más de soltura lado a lado al menos, un poquito más de clarividencia al juego del centro del campo, que se necesitaba, pero luego a partir de ahí, pues entra Mariano, jugador para buscar fútbol directo, tampoco lo hemos encontrado, no voy a valorar lo que es el delantero que teníamos en el banquillo, hay que ponerlo, punto. Incluso yo digo que lo hemos puesto tarde a Mariano Díaz, siendo el 9 que teníamos hoy en el banquillo, pero el Rayo Vallecano acumulando bien y ha sido como un acordeón. Bajaban, subían todos. Todo ordenado, bien trabajado. Un equipo con mucho menos talento que el Real Madrid, pero en cambio tú veías hoy a Óscar Trejo, a Isi Palazón, a Camello, que parecían jugadores de primerísimo nivel. O al propio Santi Comesaña, que abría el marcador. Es que el Real Madrid mentalmente ha estado absolutamente desarticulado. Desde la primera ocasión que ha sido gol de Comesaña, porque el Madrid es fragilidad defensiva pura, a partir de ahí todo ha sido a contracorriente el Real Madrid. Y en la segunda parte ha sido más contracorriente. Tras el penalti de Carvajal, bueno, penalti de Carvajal, que es penalti, chicos. O sea, las decisiones clave creo que se han dilucidado bien y se tenía que repetir porque Courtois ha sacado los pies y Carvajal había invadido zona. O sea, todo, en ese sentido hoy, yo creo que hay matices, hay cosas, no han parado de perder tiempo. El Rayo ha hecho su partido como equipo medio de la liga, que es el partido que tenía que hacer. El que tiene que dar un golpe encima de la mesa en la liga es el Real Madrid, que tiene que marcar línea de liderato y no ha marcado ninguna línea de liderato. Ha marcado una línea de ser un equipo ahora mismo en esta fase de temporada absolutamente ramplón en la competición doméstica. Esa es la cruda realidad del Real Madrid, que ha ido con lo justito previo paso al Mundial. Y en cambio otros están previo paso al Mundial, pero están sacando sus partidos de mejor o peor manera. Pero el Barça Europa League va ahora mismo líder. Esa es la cruda realidad del Real Madrid, porque nos encanta darle vida al Barça. El Real Madrid es especialista en Liga, dar vida al Barça en esta competición. Somos especialistas en ello. Pues venga, démosle mucha vida. Y nada, aquellos que le quieran dar carácter de normalidad a este Real Madrid, pues bueno, a mí me dan miedo los segundos años de Ancelotti. Históricamente me dan miedo. Entonces vamos a ver si el equipo en este frío invierno, que se va a ir acumulando tras el Mundial, vamos a ver si es capaz de reactivarse y jugar parecido a lo que por momentos hemos hecho en fases de temporada, que ha habido momentos de buen juego, ha habido momentos que sí, pero el equipo está dando una sensación agria, una sensación vinagre, de equipo avinagrado y de equipo que no resuelve, y un equipo endeble. Y los equipos, pues esto como en baloncesto, se estructuran desde la defensa hasta el ataque, y defensivamente el equipo, los números están ahí. Miradlo vosotros mismos, la cantidad de goles que encaja el Real Madrid. No es ni medio normal. No es ni medio normal últimamente la cantidad de goles y la sensación de peligro que recibe el Real Madrid en cada uno de los partidos. Segundo tiempo, pues lo dicho, bombardeo, buscar centros, algún remate de cabeza, alguna situación de segunda jugada, pero la segunda jugada, balones divididos, balones sueltos, han sido prácticamente el 80% para el Rayo Vallecano, porque ha tenido más ímpetu, más intensidad y más equilibrio posicional durante prácticamente los 90 minutos. Creo que
puede ser perfectamente obvio, justo vencedor el Rayo en el día de hoy. No tengo mucho más que decir en ese sentido, al margen de la vergüenza que, si fuera Ancelotti, me daría a mi equipo en este momento. Las ligas, insisto, se pierden en este tipo de partidos, como vimos, por ejemplo, hace 2 años en la liga que se llevó el Atlético de Madrid. Lo digo, así mal camino lleva el Real Madrid. O dejamos de la autocomplacencia, nos alejamos de todo eso y nos marcamos la exigencia y vemos al Barça como un equipo rival de verdad por la liga, o al final nos vamos a comer lo que nos vamos a comer, un mojón en la liga, ¿vale? Porque el Real Madrid, si no mantiene cierta regularidad y constancia en su nivel de juego, si se muestra tan irregular y tan reversible atrás, y se demuestra tan sumamente incapaz de resolver situaciones en contra, ante eso el Real Madrid tiene un problema muy pero que muy serio. Un problema muy que muy serio en esta temporada. O sea que me gustaría vuestra opinión al respecto de este Real Madrid con bajas, con problemas, con un físico mejorable, con una conducta mental paupérrima, con una concentración terrible, con una defensa patética y con ciertos jugadores que desde luego están muy lejos de su mejor nivel competitivo. Así, pues con el medio gas se ha vuelto a demostrar que eso, 2 de 9 puntos ante Osasuna, Girona y Rayo Vallecano. Así no hay opciones de verdad competitivas para llevarse esta liga. Nos estamos complicando la liga, nos estamos tirando un tiro al pie y esperemos que tengamos capacidad de remontar el vuelo porque tiempo hay. Y tras el Mundial esto tocará analizar y dejarnos de la autocomplacencia, que el año pasado estuvo muy guapo, fue precioso, lo disfrutamos todos, fuimos espectaculares, pero los problemas están ahí y es un equipo con problemas. Problemas serios ahora mismo. Y quien no lo quiera ver, pues estupendo y maravilloso. Que se siga poniendo la venda de El Mundo Idílico, Nubes de Azúcar y que todo es perfecto y maravilloso. Aquí diremos las cosas tal y como las vemos. Podemos equivocarnos, podemos acertar, acertaremos y nos equivocaremos. Pero lo que transmite ahora mismo en el terreno de juego el Real Madrid es un equipo vulnerable, tanto en defensa como en el centro del campo, como en ataque, en todas sus líneas, tanto colectiva como individualmente. Analizas cada jugador ahora mismo su estado de forma y cada uno de ellos, en distintos niveles, ofrecen serias incógnitas y dudas competitivas y de rendimiento. No voy a alargarme más porque es girar la rueda a la misma dirección. Quiero vuestra opinión, vuestro comentario del partido, qué os ha parecido el Real Madrid, qué os ha parecido lo que habéis visto hoy, si estoy siendo exagerado, si no, si estáis de acuerdo, en fin, me gustaría vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.